Fíjese usted que de pensiones se viene hablando hace mucho rato, no solo de AFPs, que es una parte. Las pensiones es un tema mucho más amplio que las AFP. De hecho, es una alternativa, una modalidad. En una parte del mundo, en otra parte no la hay. Pensiones es el problema. ¿Cómo hacemos de las pensiones? Porque sabemos que la población, la proporción de los pasivos versus los activos está cambiando aceleradamente. Entonces, cada vez vamos a tener más personas activas laboralmente financiando personas pasivas laboralmente hablando. Entonces, este es un tema, una crujidera en el mundo entero, no es un tema de Chile. Ese es el marco. En ese marco sabemos que el sistema chileno funciona fundamentalmente con el sistema de capitalización individual, no única, pero fundamentalmente. Por lo tanto, es muy importante cómo le está yendo a esos fondos que están siendo administrados en cuentas individuales capitalizadas. Y han tenido una rentabilidad a largo plazo buena, han decaído el último tiempo, pero específicamente ahora venían con rendimientos bastante complejos, malos en algunos casos. Pero la noticia más última, y aquí me va a corregir nuestro experto invitado, que por primera vez en 7 meses todos los multifondos de pensiones registraron resultados positivos en junio. Es importante el todos porque en realidad ese rendimiento malo que le dije yo no es de todos los fondos de más de renta variable versus renta fija, pero en fin. Hablemos con Rodrigo Gutiérrez, que es gerente general de CIADES, que son consultores en estas materias. Rodrigo, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. ¿Cuál es la rentabilidad promedio del sistema desde su inicio? En un momento fue 8, ¿no? No. Nunca. ¿Cuál fue el pic? Ciertamente no. Es importante la pregunta porque yo diría que esa es la respuesta que hay que dar cuando las personas y en general la opinión pública manifiesta mucha inquietud por los resultados que hemos visto, sobre todo en los últimos años. Hemos vivido tiempos excepcionales desde la pandemia, incluso en Chile antes, desde el estallido social, que han afectado los rendimientos de los multifondos y hemos visto alta volatilidad, hemos tenido años buenos, años malos y hemos visto cómo, y la ciudadanía también lo entiende, cómo estos resultados afectan sus ahorros que, como bien tú dijiste, vienen a determinar los saldos con los cuales van a financiar sus futuras pensiones. Dicho eso, entonces importa evaluar estos ahorros en el largo plazo. Y en el largo plazo todos los multifondos muestran rentabilidades promedio reales positivas. Es decir, en los 20 años del sistema de multifondos en Chile, desde el 2002 a la fecha, el Fondo A tiene una rentabilidad promedio anual real del 3,8%, 4,8%. Inflación más. Inflación más. Y el fondo, más ese 4%. Así es. Y el fondo E, el más conservador, una rentabilidad del 3,15% aproximadamente. Ya. Entonces, esa es una primera señal que nos parece importante. En un importante. momento, y tomando la historia larga del sistema de pensiones privado, en algún momento leí que, bueno, ya ha cambiado porque han bajado muchas tasas, entonces ya cambia el promedio, pero que la rentabilidad larga en un momento estuvo en el 7 o en el 8% o no. Sí, es probable, no tengo la cifra exacta, pero sí es un hecho, y los datos así lo demuestran, que las rentabilidades promedio anuales del sistema han venido cayendo. Es decir, y es una de las problemáticas que hoy día enfrenta la discusión en materia de pensiones. Yo creo que enfrentar estos rendimientos decrecientes en el tiempo agrega un nuevo desafío. Rodrigo, pero para entender si es que van a seguir cayendo, yo te tendría que preguntar por qué han venido cayendo. ¿Qué ha determinado que vengan a la baja las rentabilidades de los fondos? Sí, para entender esto importa primero analizar que los ahorros de las personas que están en los fondos de pensiones, actualmente en un sistema que conocemos todos, que es el sistema de multifondos, las rentabilidades dependen de los instrumentos en los cuales están invertidos cada uno de estos fondos. Entonces, habría que analizar aquello. Y en tal sentido, lo primero es decir que los fondos de mayor riesgo, como el Fondo A, por ejemplo, invierten en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Diciéndolo en simple, bolsas en acciones en el mundo. Y por su parte, los fondos más conservadores, como el Fondo E, todo el mundo entiende el Fondo E como el más conservador, invierte principalmente en instrumentos de renta fija, principalmente en el mercado local, es decir, en Chile. Renta fija es que usted sabe antes de tomar ese instrumento cuánto le va a rentar. En la renta variable hay un riesgo que es difícil determinar si le va a ir bien o le va a ir mal. Así es. Y por lo tanto, para poder analizar estos rendimientos hay que evaluar cómo se comportan esos instrumentos en sus respectivos mercados. Y lo que hemos visto es que, en definitiva, en el mundo, en los últimos años sobre todo, hemos visto cómo las bolsas han estado
especialmente afectadas por fenómenos como la pandemia, por ejemplo, que significó una contracción a nivel global, y luego el proceso post-pandemia, que ha significado recuperación de las economías, pero acompañada también de un proceso inflacionario que ha obligado a los distintos bancos centrales en el mundo a aumentar sus tasas de interés. Y ese efecto ha tenido también repercusión en las bolsas internacionales y por lo tanto eso repercute evidentemente en los saldos de las inversiones que están en el extranjero. Además, y déjame agregar un elemento adicional, porque el de estar invertidos en el extranjero, esas platas luego las tienes que convertir a pesos chilenos y por lo tanto han estado fuertemente afectadas también por el dólar en Chile. Sin quererme convertir, porque no quisiera y porque creo que no es sano el que uno ande recomendando, ¿no es cierto?, cámbiese para acá. Ya tenemos experiencias de algunas instituciones, cámbiese para acá, cámbiese para allá. Esto es más serio, tiene que hacerlo gente que realmente sepa y en los momentos adecuados. También es importante que si tú dices, desde el estallido social, luego la pandemia, que vino las inflaciones, alzas de tasas en el mundo, eso es renta fija, ¿cómo el ciudadano medio, que está en los fondos más arriesgados, más variables, se podían enterar de que era un buen momento, hace 2 o 3 años, cambiarse al D y al E? Nadie nos lo dijo. Hubiese sido bueno porque nos hubiéramos refugiado en depósitos a plazo, por ejemplo, con rentas fijas, altas, porque la inflación, altas tasas, alto retorno. Pero nadie nos lo dice. Esa libertad desprotege a algunos ahorrantes, ¿o no? Yo creo que esa es una crítica que legítimamente se le ha hecho al sistema de multifondos, en virtud de lo cual se han hecho propuestas alternativas para sustituir o hacer mejoras de este sistema de multifondos. Porque hay asimetría en la información. Porque yo no puedo competir contigo, que tú eres un experto, y yo no sé cuándo cambiarme, ni voy a andar siguiendo cualquier página web que me dice que me tengo que cambiar porque salió el sol. ¿Te fijas? Y tú sí sabes y tomas la determinación y yo no la tomo. Sí. Déjame desmenuzar un poquito esto que tú acabas de señalar, porque la verdad es que el sistema de multifondos supone la posibilidad de que las personas vayan cambiándose de fondos, desde fondos de mayor riesgo a fondos más conservadores en la medida que avanzan en su edad. Sabemos que en el largo plazo los fondos más riesgosos van a rentar más que los fondos más conservadores y por lo tanto la invitación es a que las personas que son jóvenes puedan tomar posición en estos fondos de mayor riesgo como el fondo A o el fondo B y en la medida que se van acercando a la edad de jubilación vayan transitando paulatinamente, gradualmente hacia fondos más conservadores que se supone que tienen un comportamiento más estable en el tiempo. Dicho lo anterior, la lógica que está subyacente al sistema de multifondos supone que las personas, por lo tanto, hacen este tránsito, pero siempre siguiendo una lógica de largo plazo. Es decir, este sistema no está pensado para, lamentablemente, lo que vimos que fue lo que algunos sugirieron hacer en los años previos en torno a tratar de hacer ganancias de corto plazo, tratar de hacer una pasada, entre comillas, o arrancar de pérdida y ir del fondo A al fondo E o del E al A y viceversa. Distintos estudios de la Superintendencia de Pensiones mostraron ex post que todas las personas que siguieron estas recomendaciones en definitiva no le ganaron al mercado. Y por lo tanto el sistema, si bien es cierto lo que tú señalas, para las personas probablemente es difícil tomar este tipo de decisiones porque se enfrentan a una decisión compleja con asimetrías de información, de conocimiento, de información. La invitación es a decirle a las personas que la lógica nunca fue que buscaran cambiarse de fondo. Pero hemos visto tal volatilidad que sería bueno haber tenido un mejor consejo, serio. Tuvimos consejos no serios. Claro. Y eso llevó, evidentemente, a la autoridad a regular y a establecer requisitos muy exigentes que finalmente determinaron de que los terceros que hacían recomendaciones dejaran de operar en el mercado. Y lo que hemos visto es que el número de traspasos que las personas hacían desde un fondo a otro hayan caído de una manera muy significativa a niveles incluso prepandemia, porque fue justamente en los periodos de pandemia donde esta conducta de las personas que las perjudicó finalmente, fueron las que se manifestaron con más fuerza. La invitación entonces, y eso es lo que habría que hacer, porque siempre la pregunta es, bueno, ¿qué se le recomienda entonces a una persona? La primera recomendación es entender de que el sistema de ahorro para las pensiones sigue una lógica de largo plazo, es decir, las personas ahorran a lo largo de toda su vida laboral, desde que ingresan al mercado del trabajo a los 20 y tantos años hasta los 60 y tantos años, por lo tanto, durante 40 años, ahorran obligatoriamente parte de su sueldo para financiar un saldo que luego permitirá financiar un flujo de pensiones futuras. Dicho eso, es importante que las personas sepan primero en qué fondo están, en qué AFP están, si están bien ubicados de acuerdo con su edad, pero bajo esa lógica también tengan la tranquilidad en términos de poder saber de que en el largo plazo
la teoría y la evidencia empírica demuestran de que todos los multifondos tendrán y tienen, a la fecha, en 20 años de su existencia, rendimientos positivos. Entonces, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Primero es saber... Relativamente similares en los 20 años. Relativamente, 2,4%, no es tan... Bueno. 3,15, el más conservador, 4,8 en este momento, el más riesgoso. Es bastante la diferencia. Sí, entonces, la invitación es no a cambiarse de fondo, no a hacer ganancias de corto plazo, como lo recomendaron en años previos algunos actores en el mercado, sino que más bien tener la tranquilidad de que sus ahorros van a rentar positivamente en el largo plazo y sí preocuparse, evidentemente, en qué administradora estoy, si estoy en el fondo que me corresponde de acuerdo con la edad, y desde ahí quizás moverse en el margen en función de cuál es el grado de tolerancia al riesgo que una persona tiene. Esto es importante porque en el mundo de las finanzas, y esto no es tan sofisticado y por eso me atrevo a compartirlo con la gente, se habla de la tolerancia al riesgo del perfil de riesgo. Claro. Es decir, hay personas, y en la misma televisión, cuando salen los colegas, ¿verdad?, a preguntar a la calle sobre las personas qué sienten cuando ven esta volatilidad en los fondos, algunos contestan y dicen, perdí mucha plata y están muy afectados por ello. Sin embargo, hay otras personas que, sin embargo, se manifiestan tranquilos. Eso tiene que ver con la tolerancia o el perfil de riesgo que cada uno tenga y en función de eso alguien podría optar por permanecer más tiempo en un fondo de mayor riesgo sabiendo que en el largo plazo se va a recuperar, o bien otro optará por estar en un fondo más conservador que sabe que va a tener menor rentabilidad pero tendrá un comportamiento más estable en el tiempo. Claro, aquellos que están en mayor riesgo y están pasando por un bache han de saber que no hacen la pérdida si no han vendido, porque en el largo plazo puede recuperarse y la tendencia, por la cifra que indicas tú, histórica, es que tienden a recuperarse. Así es. La pérdida la hacen cuando alguien despavorido sale a vender. Así es. En una baja, porque va a vender con el precio más bajo. Pero, en fin, no hay que dárselas de experto cuando uno no lo es, hay que dejar que los expertos lo hagan. Dime una cosa, ¿qué es lo que indica la reforma o las discusiones? ¿En qué va la discusión de reforma? Que a veces nos perdemos en tanto tiempo ya y uno no sabe si se avanza o no y si vamos a lograr o no. Porque se habla de lagunas, se habla de un montón de cosas, pero sobre multifondos. ¿Cuál es la propuesta que hoy día parece más consensual? Bueno, existe una crítica transversal al sistema de multifondos que yo creo que tiene algunos elementos válidos o que la hacen legítima la crítica, que es la que tú señalas, que en definitiva en el ejercicio de elegir de las personas han tomado malas decisiones, producto de que han sido de alguna manera capturados por estas recomendaciones de terceros que habían en el pasado. Básicamente, agentes de mercado que le decían a la gente cámbiese de un fondo a otro. Afortunadamente ellos no están. También las personas fueron víctimas de una recomendación que hizo hace algunos años también atrás el movimiento No Más AFP, cuando hizo que las personas fueran por el fondo E y perdieran la posibilidad de recuperar las pérdidas que habían tenido esas mismas personas cuando estaban en los fondos más riesgosos. Por lo tanto, hay una crítica en ese sentido. Se plantea entonces reemplazar el sistema de multifondos, esto es lo que está en el proyecto del gobierno, por un sistema de fondos generacionales. ¿Qué significa esto? Que las personas ya dejan de elegir. Ya no tienen esta opción de elegir entre el sistema de multifondos actual, sino que más bien sus ahorros van a un fondo, que es un fondo generacional que ajusta el portafolio de sus instrumentos en una relación de rentabilidad y riesgo de acuerdo con su edad. ¿Te parece bien eso? Una persona entra a un fondo cuando es joven que es más riesgoso, naturalmente, y que ese mismo fondo es el que acompaña a la persona y que va cambiando su composición. Suena bien, pero no es muy libre, no genera mucha libertad para algo que es de la propiedad de cada persona. Cada persona tendrá que saber y asumir qué riesgo corre. A lo mejor hay que ampliar un poco la brecha de opciones. A mí me tocará en el fondo D, por ejemplo, por edad, decirme, bueno, usted no va a poder estar en el A, pero a lo mejor puede estar en el E o en el C. Moverse para uno por lado, no sé si se entiende. Sí. Pero dar algún margen de libertad con los recursos propios. Tiene ventajas y desventajas. Nos parece que la propuesta de fondos generacionales que hace el gobierno tiene la ventaja de quitarle el peso de la decisión en asimetría de información a las personas. Pero tiene, a mi juicio, y tú también lo has señalado así, la gran desventaja en términos de que reemplaza la posibilidad de elegir de las personas por una lógica de tutela, es decir, alguien que ya no es la persona, elige por la persona. A nosotros nos parece que eso es un retroceso desde el punto de vista del derecho a elegir. Cuando hablamos de que detrás de esto hay propiedad privada de los fondos, propiedad individual, porque son los ahorros de las propias personas, creemos que las personas debieran poder elegir
el destino de sus ahorros y eventualmente aquello podría derivar en elegir entre un sistema de multifondos con correcciones y también la posibilidad de elegir también libremente por un sistema de fondos generacional en el cual la persona en definitiva delega en un tercero la administración de su fondo de ahorro para la vejez. Rodrigo, y aquí te voy a pedir la bolita de cristal, aunque es imposible. Hoy día escuchábamos, ¿fue hoy? Sí, hoy entrevistada en el Mercurio venía Stephen Griffin Jones, que es una de las consejeras del Banco Central, diciendo que pronto viene una baja en las tasas de 50 puntos o más quizás. Y sabemos que como está la inflación un poco más domada, vamos a ver en el mediano y largo plazo una baja en las tasas. ¿Qué debiera indicarnos las rentabilidades de los distintos fondos? ¿Qué va a pasar con la baja en las tasas? Con la baja de tasas que seguramente se van a empezar a dar. Bueno, dicho por el propia consejera del Banco Central. Sí, es difícil anticipar los efectos de los mercados, como tú acabas de decir, pero evidentemente el proceso de política monetaria contractiva que ha llevado el Banco Central durante este último tiempo para contener la inflación, es decir, que llegó la tasa a más de 11%, que ha dado efectos producto de que ya estamos observando un proceso de contención del fenómeno inflacionario bajo los 2 dígitos, ha llevado a que incluso la última decisión del Consejo del Banco Central ya no fue unánime y por lo tanto sabemos de que probablemente en julio o a más tardar, en los próximos meses vamos a tener una baja, no sabemos cuánto. Ahora, ni cuándo ni de cuánto. Ni cuánto, efectivamente, pero va a bajar porque el fenómeno inflacionario ya se está controlando. Se está controlando acá, en Europa y en Estados Unidos todavía van hacia el alza eventualmente, pero en definitiva eso va a tener impacto en los mercados, va a tener impacto en los mercados financieros y por lo tanto va a tener impacto en los instrumentos en los cuales están invertidos el sistema de multifondos chileno y por lo tanto los ahorros de las personas para sus futuras pensiones. Entonces, ¿debiera ser un buen momento para estar en un fondo un poco más riesgoso que conservador? Entonces, cuando bajan las tasas, como ya estamos viendo, por ejemplo, durante este mes, producto de que el mercado ya está anticipando esta rebaja en las tasas de política monetaria del Banco Central, es que los fondos más conservadores se ven beneficiados. Y eso explica lo que ha pasado durante este mes con la rentabilidad positiva de los fondos más conservadores. Por lo tanto, en la medida que bajen las tasas o sigan bajando las tasas, deberíamos esperar, por lo tanto, también una recuperación paulatina, gradual, de las pérdidas de los fondos conservadores que hemos visto en los años previos. ¿Qué pasa a nivel global? En la medida que bajan las tasas de interés también, esperamos que las distintas bolsas en el mundo sean reflejo también de lo que ocurre en los mercados reales, producto de la recuperación global, y por lo tanto eso también finalmente arrastre a mejores rendimientos y podamos ir pasando de una vez por todas lo que hemos visto durante estos últimos años desde la pospandemia a nivel global. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, María.